Muy buenos días, amigos y amigos que nos escuchan allá en sus hogares, su casita. Usted que va para el trabajo, usted que ya está en su labor, usted que está en su casa reposando. Estamos hoy en su canal Educando la Comunidad, en su sección La Salud con usted. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos hace sentir bien realmente, satisfecho, porque es alguien que no es de potalita, no es de teoría, que es de, así como se dice, de armas a tomar en aquellas dificultades, cuando hay grandes dificultades. En cuanto a su especialidad, es una autoridad. Se trata de el doctor Gamaliel Binet Batista, quien es neurocirujano, un hombre que en la práctica real es que se conoce la situación. Buenos días, doctor. El doctor Buenos Gamaliel es días. el primo mío también. Después de esa presentación, yo estoy más que complacido de esta invitación. Y agradecerle, claro que sí, la invitación. Y usted siempre con su motivación por los temas sociales y tratando siempre de aportar algo a la comunidad. Y por eso quiero agradecerte por la invitación y darte las gracias por eso, por esa gran presentación que acaba de hacerme. Bien. Doctor, para la gente qué es un neurocirujano, cómo se forma, qué hay que hacer o no hacer, cuál es su área, su ámbito de acción. Explíquenos, díganos qué es lo que hace el neurocirujano, cómo se desarrolla esa. Bueno, para ser neurocirujano, lo primero que tenemos que hacer es entrar a una facultad de medicina. Luego de cumplir ese programa, que dura, dependiendo la escuela, 4, 5, 6 años, uno concursa para ese programa, el programa de neurocirugía, que dependiendo de la escuela, hay escuelas que tienen 1 o 2 años como prerequisito de cirugía general y 4 o 5 años de neurocirugía. El neurocirujano básicamente de lo que se encarga es de las enfermedades del sistema nervioso central, llámese tejido cerebral o médula espinal o raquis óseo, o sea, columna vertebral, que ameritan de una intervención quirúrgica. Entonces, básicamente esa es la diferencia entre un neurocirujano, porque es un tema que regularmente los pacientes preguntan, o la gente en sentido general pregunta, ¿tú eres neurocirujano? ¿Me puede ver como neurólogo? Bueno, sí, hay condiciones que uno la puede evaluar. Ahora, la gran diferencia es que el neurólogo trata las enfermedades del sistema nervioso central que no son quirúrgicas, a diferencia de nosotros, los neurocirujanos, que tratamos las enfermedades quirúrgicas. Bien. Doctor, en ese ámbito que usted dice de las enfermedades, entonces, ¿por qué si un paciente tiene un dolor de columna aquí atrás, Eh, ¿por qué tiene el neurocirujano que meterse en un problema de aquí cuando el cerebro está aquí arriba? Dice que le duele la columna y no puede bajar. ¡Ay! Y un paciente de 60 años que comienza, era jovencito y hacía ejercicio, brincaba y ahora tiene un dolor ahí que no lo soporta. Aquí atrás, en el raquis. ¿Por qué entonces el neurocirujano, si es un problema cerebral, tiene que meterse por aquí, por la columna vertebral? Dígame, ¿no es un intrusismo eso? No, 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 no. Como le acabo de mencionar, como le acabo de mencionar, el neurocirujano trata el sistema nervioso central
y por el raquis óseo, la columna vertebral, hay una prolongación del sistema nervioso central que es la médula espinal. ¿Qué sucede? El dolor de la parte baja de espalda, como nosotros técnicamente le decimos lumbago, lumbalgia o lumbociatalgia, si hay una compresión nerviosa, ¿m? Es una de las condiciones más frecuentes por las que el paciente en el mundo entero visita a un médico. ¿Y qué sucede en la parte baja de la espalda, en la región lumbar específicamente? Que como es la parte del raquis, de la columna vertebral que soporta más peso, que tiene más rango de movimiento, ya sea de flexión, de extensión, de rotación, esas estructuras de esa área anatómica, llámese discos intervertebrales, carillas articulares, se enferman y eso genera dolor, molestia, limitación, lo que comúnmente las personas le llaman ciática. ¿Por qué ciática? Bueno, porque se comprimen las estructuras nerviosas cuando hay un disco enfermo que forman el nervio ciático popliteo externo, que tiene una característica, ese dolor muy elocuente para nosotros, que es el dolor que ocurre en la parte baja de la espalda, el lumbago, que muchas veces se va por la cara lateral o posterolateral de la pierna y que genera adormecimiento, calambre, pérdida de la fuerza. Entonces, ese es un tema que nosotros los neurocirujanos, cuando hay una enfermedad de columna, que una de las enfermedades de columna más frecuentes cuando se involucra el disco intervertebral, que es como una almohadilla, un cojín que está entre una vértebra y otra, sale de su lugar, de su sitio, encuentra un nervio, lo pilla, lo aprieta, lo comprime, y ahí viene la clínica que nosotros técnicamente conocemos como lumbociática o lumbociatalgia. Mire, usted mencionaba, doctor, escúcheme, pero usted no es por viejo, es por el respeto a la titularidad. Ah, Líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, ¿por dónde que anda eso? Aquí también hay líquido cefalorraquídeo, no, eso no es del cerebro. Cuénteme ese proceso, cómo funciona esa circulación, cómo es que eso funciona. no, mire, el líquido cefalorraquídeo es un líquido que se produce específicamente en una estructura dentro del cerebro llamada plexos coroideo. Los plexos coroideos se producen aproximadamente 0.2 mililitros por minuto de líquido cefalorraquídeo, lo que equivale a unos 400 o 50 o 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo todos los días, en 24 horas. ¿Qué sucede con ese líquido cefalorraquídeo? Hay un espacio virtual que se produce entre una serie de capas dentro del cerebro, que pudiéramos mencionar su nombre, pero son nombres muy técnicos. Pero se forma un espacio virtual llamado espacio subaracnoideo. Ese espacio subaracnoideo está no solamente un espacio virtual, no solamente en la cavidad craneana, sino en cualquier espacio donde hayan estructuras meningias, que son las meninges. Y las meninges se extienden por todo el raquis óseo, por todas las estructuras de la columna vertebral. Entonces, ese líquido cefalorraquídeo, que sirve como homeostático, para amortiguamiento de las estructuras nerviosas ante cualquier injuria, circula no solamente por la cavidad craneana, también por el raquis óseo, donde quiera que existan estructuras meningias.
Y para ser un poquito más técnico, las estructuras meningias básicamente son tres: la dura madre, la aracnoide y la pía madre. Llega el líquido cefalorraquídeo por aquí abajo, por estas áreas de aquí atrás. Circula y llega por aquí abajo también. Sí, por supuesto que sí, por todo el raquis óseo, el raquis cervical, dorsal y lumbar. Carambola. Mire, uno de los hallazgos que más impactante bajo mi ángulo de visión es aquellos casos en que hay un señor o una señora y de repente se le diagnostica que tiene un derrame cerebral a nivel cerebral, que o sea, la sangre ha salido fuera del cerebro eh, por una u otra situación. Pero también existen muchas otras situaciones que se producen. Eh, ¿Qué función? ¿Cómo se hace eso? Porque el cerebro es una de las partes fundamentales. Una vez los griegos hablaban de que la vida estaba en el corazón, pero hay una lucha ahora de que si la vida está es en el corazón, en el cerebro. ¿Qué función hace el cirujano en estos casos? ¿Cómo que abre la cabeza? Eso es una de las situaciones más delicadas. El cerebro que es nervio, es cosa. ¿Cómo se traga eso? ¿Cómo se lee eso? En No, cuanto al derrame cerebral. ¿Es mire, necesario abrirlo? ¿Es mire, necesario no? Háblame un poquito de eso para edificar. a eso que usted se refiere es a lo que nosotros muy bien conocemos como enfermedades cerebrovasculares. Las enfermedades cerebrovasculares pueden ser de dos grandes tipos: los eventos cerebrovasculares tipos isquémicos, que es lo que la gente comúnmente le dice trombosis. La trombosis o evento cerebrovascular tipo isquémico no es más que una arteria por donde circula sangre oxigenada, producto de una placa de ateroma o de una estenosis de un vaso en cuestión. Se cierra, se obstruye, se tapa y a cierta área del cerebro deja de llegar nutrientes, deja de llegar oxígeno. Y se producen una serie de manifestaciones que van a depender de dónde haya ocurrido esa obstrucción. ¿Mm? Eso es lo que se llama evento cerebrovascular isquémico. Ahora bien, también el evento puede ser hemorrágico. Y comúnmente la gente le dice, fulano tuvo un derrame. Porque de la sangre que debe de circular dentro de las arterias y las venas, se desparrama a toda la cavidad craneal y al tejido cerebral, lo irrita, se puede producir una colección de sangre y apretar, comprimir de manera importante esas estructuras nerviosas que son muy elocuentes y muy importantes para nuestra vida. Con relación a su pregunta, ¿en qué interviene el neurocirujano? Bueno, si tenemos un evento isquémico o como comúnmente la gente le dice trombosis y se genera producto de esa disminución de la llegada de sangre que nosotros conocemos como isquemia, pues se van a generar una serie de eventos inflamatorios dentro del cerebro que van a estar comprimidos dentro de esa caja rígida e inextensible que se llama cráneo. Es como que nosotros estuviéramos en este cuartico de 4 paredes que representa lo que es el cráneo, y nosotros que somos el cerebro, esto está codificado, hecho para que quepamos 10 personas y entremos 20. Se produce lo que se llama
una hipertensión intracraneana. ¿Qué nosotros hacemos los neurocirujanos en ese caso? Bueno, pues removemos esa pared para que los 10 que hay en exceso tengamos espacio para dónde irnos, dónde expandirnos. Eso es lo que técnicamente nosotros conocemos como craneotomía o craniectomía. Craneotomía si removemos esa pared y la volvemos a colocar. Craniectomía, como el sufijo dice, apendicectomía, histerectomía, gastrectomía, removemos esa pared y no la volvemos a colocar. Eso es para descomprimir las estructuras nerviosas. Pero también lo mismo puede ocurrir si hay un sangrado dentro del tejido en el tejido cerebral, en la cavidad craneana. Va a ocurrir lo mismo, pero en este caso no por edema, sino por efecto de masa. Porque se está produciendo dentro de la cavidad craneana, está existiendo un habitante que regularmente no está ahí. Hay que abrir el cerebro y decomprimirlo y ponerle otro pedazo o quitarle esa parte del cerebro para que se decomprima. Del cráneo. Pero ¿cómo uno se da cuenta cuáles son los signos, los síntomas, las manifestaciones clínicas que ese paciente tiene cuando tiene ese tipo de problemas? ¿Cómo uno se da cuenta que ese paciente tiene ese problema? ¿Cómo uno diagnostica eso? ¿Qué va a hacer o no hacer para saber que es real y efectivamente es eso? Porque no todo el mundo tiene que hacer. Y yo pienso que tiene eso. Y cuando viene a ver no es eso. Sí. Mire, hoy por hoy hay una serie de condiciones que precipitan, que exacerban, que aumentan significativamente lo que son las enfermedades cerebrovasculares. Número 1, la alimentación, la obesidad. Y la alimentación desproporcionada, la obesidad desproporcionada, va a dar al traste con un sinnúmero de enfermedades, como son la hipertensión, la diabetes, las enfermedades vasculares periféricas, los depósitos de amiloide en las arterias del cerebro, que van a predisponer a ese tipo de condiciones. ¿Cómo se manifiesta eso? Bueno, es el paciente que está haciendo su vida cotidiana y puede empezar con una serie de manifestaciones que son muy elocuentes. La cefalea es uno de ellos, el dolor de cabeza, para que hablemos en términos llanos. Desviación de la comisura labial, si es una lesión central, porque también pudiéramos tener una parálisis de un nervio que se llama séptimo par o nervio facial, que da manifestaciones muy parecidas si fuera una lesión central. Pero en esta última no hay pérdida de la fuerza motora de los miembros superiores o inferiores, que es lo que caracteriza que es una lesión central. Dolor de cabeza, pérdida de la fuerza en un hemicuerpo, deterioro neurológico progresivo, caracterizado por somnolencia, estupor, el coma y hasta la muerte. O sea, es el paciente que perfectamente está haciendo sus actividades cotidianas y empieza con una serie de manifestaciones neurológicas que son elocuentes, muy típicas de nosotros. Repito, dolor de cabeza, incoherencia, pérdida de la fuerza, desviación de la comisura labial, la voz gangosa o estropajosa, lo que técnicamente llamamos disartria. Entonces, ya luego de ahí, dependiendo de lo abrupto que sea la instalación del cuadro, pues podríamos
decir si se trata de un evento producido por una disminución de la llegada de sangre al cerebro o de una hemorragia, de un sangrado. Pero sí es bueno mencionar que las manifestaciones, que los síntomas, los signos son muy parecidos de un evento isquémico o disminución de la llegada de sangre, lo que ustedes conocen como trombosis, o un evento hemorrágico. Doctor, una de las situaciones que tenemos en la República Dominicana y más impactante es los accidentes de tránsito. Y siempre se le carga el dado como se dice, al pendejo, a la persona que no va abajo. En este caso el motorista. Pero son de las situaciones que se presentan. Puede producirse en un Mercedes-Benz, en cualquier sitio. Pero en esos accidentes de tránsito, que el paciente está bien y de repente aparece con, con situaciones que se presentan. ¿Tiene ante alguna experiencia? ¿Qué hacer o no hacer? ¿Cuáles son las complicaciones que pueden existir a nivel neurológico? ¿Y cuál es la función del neurocirujano? ¿En qué incide el neurocirujano en este tipo de actividades que se producen? Sí, bien, mire, politraumatismo. El politraumatismo es una pandemia. ¿Por qué es una pandemia? Porque en momentos donde la velocidad está a flor de piel, donde los países están tan industrializados, donde las potencias de los motores están tan exacerbadas, donde esa velocidad, esa industrialización se mezcla con una serie de sustancias psicoactivas, como es el alcohol y otro tipo de sustancias, y la indisciplina muchas veces de nosotros los seres humanos. Es cierto que en una edad comprendida entre los 18 y 40 años, cuando mayormente ocurren los accidentes de tránsito. Y producto de un accidente de tránsito, una de las condiciones que con más frecuencia aparece es el politraumatismo. ¿Y a qué me refiero con politraumatismo? Bueno, el politraumatismo desde el punto de vista teórico no es más que el trauma de dos o más órganos donde por lo menos uno compromete la vida del paciente. Eso quiere decir que usted puede, producto de un trauma, producto de un politraumatismo, usted puede tener un trauma de tórax, puede tener una pierna fracturada donde se rompa una estructura vascular importante, puede tener un trauma del raquis cervical, del cráneo, de las estructuras nerviosas. Y eso, a medida que se involucra en órganos, aumenta la morbilidad y mortalidad del paciente. A eso sumado a cualquier comorbilidad que tenga el paciente, por ejemplo, no va a responder igual a un evento de politraumatismo. Un paciente joven de 18 años que no tiene ninguna comorbilidad, a un paciente que es hipertenso, que es diabético, que tiene una condición pulmonar previa, que tiene una insuficiencia vascular periférica. O sea, eso va a aumentar la morbilidad y los riesgos de mortalidad. Ahora bien, en lo que a mí respecta como neurocirujano, aproximadamente un 10% de todos los pacientes politraumatizados tienen por lo menos un trauma de cráneo o un trauma de raquis, sobre todo cervical. Dentro del trauma de cráneo existen varias condiciones.
Lo más común es el trauma craneocerebral leve. El trauma craneocerebral leve es un trauma donde el paciente tiene una pérdida momentánea del conocimiento, que no excede los 10 minutos, que no deja ninguna secuela neurológica, ¿m? Y que el paciente vuelve a hacer su vida normal. El 80% de los traumas craneocerebrales son leves. Pero el otro 20%, que es el que realmente nos preocupa, pueden ser traumas moderados o severos. En un trauma severo donde hay una afectación de la estructura cerebral, donde puede haber una fractura de cráneo, donde una esquirla de hueso del cráneo puede invadir el tejido cerebral, desgarrar estructuras meningias. Son las estructuras que hablábamos ahorita que cubren, esas capas que cubren el cerebro, donde se puede desgarrar una arteria, producirse un hematoma, un coágulo intracerebral, un coágulo debajo de la dura madre que se llama subdural, porque está debajo de esa estructura, de esa capa meningia que se llama dura madre, por eso se llama subdural, o un coágulo que se puede producir por fuera de esa capa, entre la tabla interna del hueso y la capa externa de la dura madre, que aquí se va a llamar extradural. Siempre van a ser emergencias quirúrgicas, porque comprimen esas estructuras nerviosas, deterioran el estado neurológico del paciente y comprometen de manera sensitiva la vida del paciente. Trauma craneocerebral es un mundo de cosas, porque no solamente es el cráneo. Como le comentaba ahorita, nosotros manejamos también lo que es el raquis, lo que es la estructura ósea por donde pasa un órgano tan noble como es la médula espinal, que es el nervio central de nosotros, que manda la información para que usted mueva sus pulmones, para que usted movilice sus brazos y movilice sus piernas. Entonces, si tenemos un trauma cráneo cervical donde se involucra una vértebra, que es una pieza ósea, por lo que forma, donde hay una serie de piezas óseas que forman todo el raquis. Si se involucra una vértebra, puede lesionar esa estructura nerviosa llamada médula espinal y producir lo que nosotros conocemos como una hemiplegia, lo que es una paraplegia o lo que es una cuadriplegia. Producto de un trauma cráneo cervical y vértebromedular. Bien, doctor, usted decía que esos pacientes había que operarlo en muchas de las ocasiones. Y uno que está sabiendo lo sensible de lo que es el cerebro, concho, meterse ahí de tanto esos nervios, todas esas cosas, que eso es lo que mueve la vida, la inteligencia, la brillantez del ser humano. No, no es el corazón es el órgano quizás del amor, pero el cerebro es la idea, donde yo pienso que ahí es donde está el pensamiento, lo fructífero de la vida, donde sale las acciones del médico, los movimientos que yo estoy haciendo ahora, la forma y el fondo también. ¿Cuál sería la realidad de una cirugía que se va a hacer? Un muchacho joven que tiene una cirugía y se le forma un hematoma en el cerebro y hay que evacuar ese hematoma. ¿Cómo usted le explicaría al paciente el pronóstico, los riesgos? ¿Es chapulín colorado? ¿Va a salir bien el paciente? ¿Cuál sería la situación de hacer o no hacer esa cirugía? No, mire, lo primero que hay que tener para hacer un procedimiento quirúrgico, porque como usted muy bien refiere,
es un órgano muy noble y es un órgano que está expuesto a que el paciente quede con muchas secuelas, sobre todo del tipo neurológico. Entonces, lo primero que debe tener el cirujano es un buen criterio para decidir hacer una cirugía, porque es un ser humano. Y la cirugía, cuando usted la hace con criterio, lo primero es que hacemos un procedimiento quirúrgico para salvaguardar la vida del paciente. Inicialmente no estamos pensando en estética, no estamos pensando en secuelas neurológicas que puedan aparecer. Las secuelas neurológicas las trataríamos después. Ahora bien, sí es cierto que es un órgano que deja muchas secuelas neurológicas. Una de las secuelas neurológicas más importantes que tenemos después de un trauma y de una cirugía neurológica pueden ser la crisis convulsiva. La crisis convulsiva que pueden dar al traste hasta con una epilepsia en el paciente. Podemos tener un paciente que no quede con una disminución de la fuerza. Puede ser en un miembro, puede ser en dos miembros de un lado, lo que podría ser una monoparesia, una hemiparesia o hemiplegia. Entonces, sí es cierto, hay complicaciones, es una cirugía de riesgos, pero lo primero que tenemos que tomar en cuenta ante un eventual procedimiento quirúrgico es, número uno, tener el criterio necesario y dos, salvaguardar la vida del paciente. Los riesgos, sí, no somos dioses, lo que somos es cirujanos. Hombres o mujeres comunes y corrientes que hacen un procedimiento que practicaron una técnica para hacer ese tipo de procedimiento, pero no somos dioses. No podemos decirle al paciente, usted va a quedar sin riesgo, sin secuelas. Muchas veces operamos pacientes y no quedan con ninguna secuela, pero yo no puedo decirle al paciente, usted va a quedar sin secuela. Eso yo lo voy a ver posteriormente, meses o años ulteriores a un procedimiento quirúrgico. Y vuelvo y les repito, de las lesiones, de las secuelas más frecuentes, podríamos tener la crisis convulsiva o epilepsia, el síndrome orgánico frontal, que es que el paciente siempre tiene una serie de manifestaciones de cefalea, de apatía, se torna búlico, desmotivado o dependiendo del caso puede quedarse con una lesión motora importante o sensitiva que va a dar al traste con una disminución de la fuerza, ya sea en su mano, en su pierna o en ambos. Si es una lesión vértebro-medular, puede quedar hemipléjico, hemiparético o cuadripléjico, sin ausencia de movimiento de brazos y piernas, sin control de esfínteres. Entonces, realmente son procedimientos que sí, que son de mucha morbilidad, pero al mismo tiempo son enfermedades, son procedimientos que al cirujano le dan mucha satisfacción, porque de usted tener un paciente en estado crítico o en estado comatoso, hacer un procedimiento por un coágulo, por una esquirla ósea, por cualquier condición dentro del cráneo que esté creciendo y usted salvar la vida del paciente y devolvérselo a los familiares, eso también da mucha satisfacción. Bien. Usted está tirando un sinnúmero de ráfagas y dice, por ejemplo, crisis convulsiva
Pero usted sabe que en esta de la cosa no todo el mundo entiende lo que es crisis convulsiva. Usted dice una falta de control de esfínteres, pero no todo el mundo sabe lo que es una falta de conducción de esfínteres. Usted dice que es hemiplegia, pero doctor, usted podía definir un poquito más crisis. ¿Qué son esos términos que para digerirlo, para que el pueblo lo digiera en sentido práctico? Que diga, por ejemplo, que no entendamos más, una especie de comunicación, excúsenos. Sí, no, mire, es que a veces uno trata de decir, hacer las cosas de la manera más llana posible, pero como que ya en el subconsciente uno lo que tiene es el nombre técnico. Pero bien, la crisis convulsiva no es más que lo que la gente comúnmente conoce como crisis de gota, que es el movimiento involuntario que tienen los pacientes, que regularmente pueden ser tónicos clónicos, caracterizados por endurecimiento de los miembros y sacudidas. Eso acompañado de ebullición de la mirada o que el paciente vira los ojos, acompañado también de cialorrea, que el paciente tiene mucha salivación. Relajación de esfínteres, que al paciente o al individuo se le sale la pupú o se defeca porque no tiene control de eso. Eso es crisis convulsiva, y cuando me refiero a no control de esfínteres, llámese vesical o rectal, de la vejiga o del recto, quiere decir es que el paciente se orina sin sentirlo y se defeca sin sentirlo. Eso para aclarar ese punto, que no lo dije de una manera, lo dije de una manera muy técnica. Y el objetivo de este programa es orientar a la sociedad y no venir aquí, y qué bueno que me lo recordó, a hablar con muchas palabras técnicas. Porque el objetivo es llegar a la sociedad que no sabe de medicina. Quizás muchos de los que no ven tienen el conocimiento, pero puedo asegurar que la inmensa mayoría no lo tiene, porque no todo el mundo trabaja en el área de la salud, o mucha gente no trabaja en el área de la salud. Bien. Eso en ese sentido. Recuerden, amigos, que están ustedes en su canal de YouTube, Educando la Comunidad, en su sección La Salud con Usted. Denle like para que sepan que está con nosotros y así nos motivaremos. Estaremos un poquito mejor. Doctor, el doctor Gamaliel Binet Batista está con nosotros en este centro de salud, Clínica Doctor González Binet del kilómetro 9. Y también labora en otros centros de salud. Háblenos un poquito de cómo uno lo localiza a usted, doctor, cómo la gente puede contactarlo con usted. Bueno, como usted acaba de referir, yo doy servicio en este centro que estamos iniciando, y que tenemos un grupo de médicos de la más alta calidad y entiendo que con el mejor de los criterios. Y además soy médico adjunto del servicio de neurocirugía del Hospital Salvador Begotier, que es nuestro hospital buque insignia de la formación de médicos especialistas, donde tenemos aproximadamente 32 residencias, 32 escuelas de formación de médicos especialistas. Básicamente ahí también trabajo en otros centros, como en la Clínica Independencia Sur, en el Hospital Central Romana, en La Romana, y estamos a sus órdenes, a su entera disposición. Entre otros, ¿verdad? Doctor, esas complicaciones, esos efectos secundarios que usted termina de decir, mencionar, esos efectos imprevisibles e impredecibles muchas veces,
¿son culpa del médico que actúa en la situación? ¿Son culpa de la enfermedad propia del paciente? A veces dependen de lo que el médico haga o deje de hacer. ¿O cómo se come eso? ¿Cómo es la situación? Explíquenos para ver si, porque a veces uno le duele el estómago y se toma una aspirina y le aumenta el dolor y dice, concho, la aspirina me hizo daño. Y también el médico es la parte más que está ahí para uno decir, mira, no me sanó. ¿Cómo es la idea? Dígame un poquito de eso, por favor. No, mire, lo primero que uno hace o que uno debe de hacer, no solamente es tener una relación médico-paciente, que es sumamente importante, pero en el caso de un paciente politraumatizado con un trauma cráneo-cerebral o vértebro-medular que está inconsciente, usted no tiene una comunicación médico-paciente. Entonces, por eso es importante establecer una buena relación médico-familiar. Médico-familiar de ese paciente. ¿Por qué? Porque siempre es bueno hablar y decirle, mire, puede ocurrir esto y lo otro. Regularmente, como le comenté, son enfermedades que pueden dejar muchas secuelas. Y esas secuelas, aunque no ocurran, siempre es bueno advertírsela a los familiares, porque son cosas que pueden ocurrir, que están descritas y que es bueno que el paciente la sepa. Pero como en todo, claro, usted sabe, hay médicos que pueden cometer indelicadezas o iatrogenias. La peor iatrogenia que puede cometer un médico, específicamente en el caso de un neurocirujano, es que usted tenga un paciente que amerite una cirugía y no haga el procedimiento a tiempo y producto de esa dilatación en el procedimiento, pues el paciente pierda su vida. Esa sería la mayor iatrogenia. Pero después de un procedimiento quirúrgico en el tejido cerebral, por más delicado que sea el médico, por mejor que maneje la técnica, por mejor que maneje el tejido, se pueden producir secuelas neurológicas porque, como le comenté hace poco, realmente no somos dioses, solamente aprendemos una técnica para tratar de resolver algunos problemas de salud. Pero yéndome específicamente a su pregunta, entiendo que la peor iatrogenia que puede cometer un neurocirujano es tener un caso quirúrgico y quizás por no querer levantarse a las 2, a las 3 de la mañana, cuando la cama está lo más buena que puede parecer para el ser humano, lo deja para para la mañana, pero ya el paciente prácticamente no tiene vida. Bien. Es dura la cosa. Doctor, mire, son muchos los temas. El tiempo ya es un títere, es un ogro. Sabe que en esto el tiempo no perdona. Hemos llegado al final de este programa. Interesantísimo lo que usted termina. Hay muchas cosas más que hay que hablar. Porque eso es antes de la cirugía y después de la cirugía. En la cuestión en vivo ahí, en vivo, cuando uno abre el cráneo y se ve todo eso latidos arteriales y qué hacer o no hacer, esos riesgos de lleno de sangre, el cerebro, la culpa es de la enfermedad o es del paciente, esas situaciones que se presentan. Y a veces dice, bueno, agregándole a eso los asaltos, doctor, a la 1 de la mañana yo salí de mi casa y me atracan. Pero el médico no tiene esa libertad de decir, déjame tranquilo. No,
hay que actuar, hay que brindar el servicio, hay que entregarse. Entonces, pero doctor, vamos a darle, para que usted conteste lo que usted considera, unos 3 minutos para que usted se despida de la teleaudiencia. Y será en otro momento que sigamos con este proceso de diálogo Sí, en Educando a la y Comunidad. de educación a la comunidad. Nuevamente quiero, de manera muy honesta, agradecerle la invitación eh, por darme el espacio, darme la oportunidad de dirigirme a su público radio escucha, a su público televidente y a la comunidad que ve su canal internacionalmente, porque con este tema de las redes sociales no solamente nos circunscribimos a lo que es el sector, a lo que es la sociedad dominicana, sino también a todo el mundo. Y el tema de trauma de cráneo, yo que trabajo en un hospital docente, un hospital de formación de neurocirujano, el trauma de cráneo es una de las condiciones que más deteriora la calidad de vida del ser humano y no solamente del paciente, del entorno, porque muchas veces ese paciente que tiene ese trauma cráneo-cerebral severo, que va a estar postrado en una cama en la unidad de cuidados intensivos por 2 semanas, 15 días, un mes, 2 meses, es quien lleva o es quien llevaba el sustento de su familia a la casa. Entonces, los hijos sufren porque el gran proveedor no está ahí, la esposa sufre porque tiene que perder un valiosísimo tiempo del cuidado de los hijos. Entonces, hay una afectación general de la familia en sentido general. Por eso, eh, orientar y ser enfático con la población en sentido general y sobre todo con nuestros motoconchistas, que si van a utilizar un casco protector, que es lo que realmente puede salvaguardar su vida, por favor no lo utilicen en el codo ni en la luz delantera de la motocicleta. Úsenlo en el cráneo, que eso puede ser realmente la gran diferencia entre la vida y la muerte. O de usted tener un trauma leve de cráneo, que a las 24 horas usted está en su casa y reintegrado a su vida cotidiana, o a usted tener que quedarse postrado en una cama porque no mueve su hemicuerpo derecho, o porque no mueve de la cintura para abajo, o cualquier otra complicación. A grosso modo eso. Bien, amables amigos y amigas, hemos estado hoy con el neurocirujano Gamaliel Binet Batista, quien es un especialista de armas a tomar. Y hemos llegado al final de este su espacio Educando la Comunidad, un programa apéndice de la Clínica Dr. González Binet. Y de aquí del kilómetro 9. Y también estamos ubicados en San Cristóbal, en Madre Vieja de San Cristóbal. Hasta la próxima. Esperamos que estas informaciones hayan sido de su agrado. Hasta la próxima.